Shalom familia, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial porque nos regaló este tiempo de Shabbat, este tiempo especial que el Eterno nos permite siempre, semana a semana, reunirnos y compartir su santa y bendita palabra. Bendecidos todos, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra. Amén. Estamos en la parashá número 48. Amén. Denme un segundito. Parashá número 48. Okay. Cerremos micrófonos, por favor. Ok, listo. Entonces, damos gracias al Padre. Vamos a orar para dar gracias al Eterno y damos inicio al estudio de esta noche. Amén. Baruch Adonai Hamebora Leolam Baet, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech olam, Asher bahar banu mikol hamim, Benatan lanu et oratu, Baruch Atah Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Bendice a tu pueblo, guárdalos, protégelos a todos y cada uno. Gracias, Señor amado, porque tú nos permites reunirnos a esta hora. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por todo lo que tú nos das, Padre. Bendice a cada hombre y mujer aquí representados, a cada familia aquí representada, Padre amado, que sean altamente bendecidos de una manera especial y que este estudio de la palabra llegue, Señor, a muchas vidas y que sean bendecidos en gran manera. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de la don Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Su nombre, gloria. Bien, familia. Chama. Bien, vamos a compartir la enseñanza. Ya les compartí este material en el grupo de WhatsApp para los que deseen tenerlo, imprimirlo y estudiarlo con mayor profundidad. Siempre acá tratamos de darlo de una manera más, siempre un poquito profunda, pero a veces el tiempo nos gana. Amén. Así que el material es un apoyo para que ustedes puedan tenerlo, para los amantes del estudio de la palabra. Es un material de mucho esfuerzo, hermanos. Amén. Con mucho, mucho esfuerzo. Y entonces, valórenlo de verdad, porque es mucho trabajo, muchas noches, prácticamente toda la semana trabajándolo, para poder brindar el estudio de una mejor manera. Bien, entonces, esta es la Parashá Shoftim, Parashá número 48 del ciclo anual de 54 porciones de la Torah. Amén. La palabra Parashá significa porción, parashot, porciones. Amén. Entonces, es la Parashá Shoftim, la que nos corresponde esta semana. Amén. Shoftim, que se encuentra en el libro de Devarim, libro conocido como Deuteronomio. Amén. Capítulo 16, versículo 18 hasta el versículo 21, versículo 9. Ahí se encuentran ubicadas cada aliyah, las 7 aliyot, amén, y las lecturas de la Haftarah, la lectura de los profetas y el comentario nazarita o el Brit Hadashah, amén. Como siempre, les recuerdo también que utilizamos lo que es la metodología de estudio del Moré Rico Cortés, amén. Tratamos de utilizarlo para una mayor comprensión de lo que es el estudio de las Sagradas Escrituras, amén. Bien. Como introducción, vamos a hacer siempre lo que hacemos, un pequeño sondeo de todo lo que es el contenido de esta parashá. La palabra hebrea shoftim significa jueces, jueces, que deriva de la raíz shafat, que significa juzgar o gobernar. Amén. Recordemos que antes de que hubiese un rey en Israel, el Eterno había puesto jueces que gobernaban a Israel, que ayudaban a gobernar a Israel. Amén.
Entonces, esa parashá nos enseña la importancia de la justicia como un pilar central en la vida espiritual. En un sentido más profundo, ser un shofet, un juez, implica no solo juzgar, sino hacerlo con rectitud y equidad, reflejando el carácter de Elohim. Un juez o un gobernante tiene que reflejar el carácter de Dios, el carácter de Adonai, de Elohim, de Yuhel. Ese es todo representante de Dios en la tierra, debe reflejar el carácter de Dios. Amén. Un juez, en este caso, en Israel, era el representante, de la igual manera que el rey en Israel es el representante de Dios en la tierra. Se vuelve un mensajero real. Amén. Un mensajero real es uno que habla de parte de. Amén. En este caso, al igual que un profeta, al igual que un ministro de la palabra, al igual que un rey, al igual que cualquiera que el Eterno lo haya puesto en un lugar de eminencia, de supremacía, de gobernanza, de liderazgo, representa a Dios. No se representa a sí mismo, no habla de sí mismo, habla de lo que el Eterno quiere que se hable. En este caso, los jueces estaban para juzgar a Israel, teniendo que reflejar el carácter de Dios, la justicia de Dios, ser imparcial. Amén. Entonces, para los creyentes, esto nos recuerda que debemos ser justos en nuestras decisiones, buscando siempre la voluntad de Adonai en cada juicio que emitimos. Amén. En cada juicio que emitimos. La Parashá Shoftim establece un sistema de justicia para Israel, ordenando el nombramiento de jueces y oficiales en cada ciudad para asegurar la rectitud en los juicios. Se detallan las leyes que debe seguir el rey, los levitas y los profetas. Rey, levitas y profetas. Todos estos, juntamente con los jueces, representan a Dios. También se establecen las ciudades de refugio, las normas para los testigos y las leyes de guerra. Todo esto subraya la necesidad de vivir bajo las ordenanzas de Elohim, promoviendo una sociedad justa y armoniosa como su pueblo elegido. Amén. Bien, eso es a grande rasgo todo lo que tiene el contenido de esta parashá Shoftim. Ahora ya sabemos qué significa Shoftim. Significa jueces. Amén, jueces. La primera aliyá se encuentra en Devarim capítulo 16, versículo 18 hasta el capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer el primer versículo. Dice Deuteronomios 16, 18. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que Hashem tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. ¿Cómo se debe juzgar? Con justo juicio. Juzgarás con justo juicio. Entonces, la gente suele decir que no se debe juzgar, ¿verdad? Es lo primero que, no, nadie tiene derecho a juzgar. No, el Señor dice y establece, juzgad con justo juicio. Amén. Hay una cita que no la puse acá, pero vamos a verla. Se encuentra en el Evangelio de Juan. Porque a veces, hermanos, solemos repetir cosas porque alguien las dijo, sonaran bonitas, o porque alguien muy importante lo dijo, pero si no tiene un sustento bíblico, no lo podemos repetir de esa misma manera. Amén. Porque todo tiene que tener sustento bíblico. En Juan capítulo 7, versículo 24, dice, no juzguéis por la apariencia,
sino juzgad con juicio justo. Con juicio justo. Eso es lo que el Señor establece basado en esta palabra de Devarim 16:18. ¿Qué es lo que estaba predicando el Señor en Juan capítulo 7? Devarim 16:18. Recordemos, como lo vimos en estos días atrás, de que el Señor no habla por su propia cuenta, sino que todo lo que el Padre le enseñó, eso es lo que él tiene que hablar. Que estaba hablando ahí en Juan capítulo 7, versículo 24, cuando dice, no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio. ¿Es malo juzgar? No, no es malo juzgar. Lo que es malo juzgar, hermano, es cuando no se hace un juicio justo. Cuando tomamos, hermano, nada más prestamos el oído que alguien dijo algo de alguien. Y entonces nos hacemos un prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Juzgar adelantadamente sin conocer el caso como tal. Nos hacemos un prejuicio, ¿verdad? Por eso uno dice, no hay que ser prejuicioso. Simplemente porque alguien venga y me hable mal del hermano José y yo digo, no, y yo ya lo vuelvo a ver medio raro. No es que me contaron, no es que me dijeron, no es que alguien por allá andan diciendo que este hermano es así, así, así. No, hay que, hermano, juzgar, no, hay que escuchar. Hay que hacer un justo juicio. Por eso dice, nombrarás para ti jueces y oficiales en toda la ciudad que Hashem tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces, en un caso en la congregación, usted no puede juzgar o irse en contra o poner en disciplina o llamar la atención a una persona sin haber escuchado las dos partes. Bien, entonces, nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades. Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencia de acuerdo a la Torá. De acuerdo a la Torá. ¿Cómo vamos a juzgar? Conforme a lo que dice la Escritura, no conforme al parecer de un concilio religioso o por las reglas doctrinales de una congregación X, amén, que para unos esto es malo y para otros esto otro es malo, o para mí esto no es tan malo cuando para el otro es un gran pecado. Entonces, no me puedo basar en las doctrinas o en los pensamientos de concilios religiosos aquí en la tierra. Yo tengo que basarme conforme a lo que dice la Torá. Amén. Entonces, sobre las obras o palabras de otras personas. ¿Ok? Entonces, un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar la sentencia de acuerdo a la Torá y a la halajá sobre las obras y palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no hace mucho sin un cuerpo policial que le apoye para que sus órdenes se cumplan. La policía no funciona bien sin los jueces porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. ¿Ok? Es la base de justicia de todas las naciones, de todos los países. Amén. ¿De dónde sacaron las naciones del planeta Tierra el sistema judicial de la Torá? Aunque muchos no lo reconozcan. La base judicial de las naciones está basado en las sagradas escrituras. Entonces, un juez emite el juicio en las naciones conforme a las leyes del país. Amén. Cada país tiene lo que se llama una constitución política. Dentro de esa constitución política hay reglamentos, hay leyes, hay mandamientos, hay decretos. Todas las naciones, cualquiera que usted nombre,
sean leyes buenas o sean leyes malas, sean leyes justas o sean leyes injustas. Todos tienen una base jurídica. La Biblia, la Torá, sobre todo, la Torá, hablando desde Bereshit a Devarim, desde Génesis a Deuteronomios, esa es la base doctrinal, la base jurídica, la constitución política de la Biblia es la Torá. Amén. Y nosotros como miembros de la familia de Dios estamos sujetos a esa constitución política. Por eso es que, amados hermanos, como les dije anteriormente, y es aquí donde nos ayuda la escalera educativa. Amén. La legalidad bíblica, la legalidad bíblica. Entonces, cuando hay personas que dicen que ya no estamos bajo la ley, que ya no nos sujetamos a la ley de Moisés, porque ya Cristo nos libertó de la ley, están completamente errados. Son personas que oyen y repiten lo que oyen como cualquier periquito por ahí que se le enseñó a hablar. Un poquito de masa para que hable. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros rechazamos la constitución política, la base de la ley de justicia de Dios, una persona que emigra hacia otro país, cualquier país del mundo, se va a topar con que en ese país hay una constitución, ¿cierto? Y que tal vez varía un poco a las leyes del país natal de donde viene. Él no puede seguir sujetándose a la ley de su país viviendo en otro país. No, pero es que en mi país esto no es prohibido, en mi país lo permiten. Sí, pero ahora estás en otro país, estás bajo otra constitución y tienes, si quieres vivir aquí, si quieres vivir en un lugar como este, tienes que sujetarte a la ley de este país. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, por lo general, si alguien conoce algo diferente, me lo dice. Por ejemplo, en toda Latinoamérica, por lo general, aquí se conduce manejando al lado derecho, ¿cierto? Usted va a Gran Bretaña, por ejemplo, y ahí se conduce al lado contrario, a la izquierda. Entonces usted no puede llegar a Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, cualquiera de estos países de Gran Bretaña, a querer seguir manejando por la derecha. ¿Por qué? Porque vas a causar multitud de accidentes y te van a encarcelar porque estás manejando completamente al contrario. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que sujetarte a la constitución legal de ese país. La Biblia es la constitución legal. La Torá es la constitución legal. No podemos seguir sacando versiculitos aislados, unos por aquí y otros por allá, para justificar mi comportamiento o mi forma de actuar o rechazar la ley de Dios. ¿Sí entiende? Entonces, hay que tener cuidado. Ayer creo que fue mi hija me compartió algo que decía el orden para leer la Biblia y la gente empieza por Mateo. ¿Quién va al cine y entra a ver una película cuando ya la película esté por la mitad? ¿Quién compra un libro, un bestseller, cualquiera que sea, y comienza a leerlo después de la mitad del libro? Nadie. Para poder entender las sagradas escrituras, hay que comenzar desde el principio, hay que conocer la Constitución. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Si nos sujetamos a las leyes terrenales, ¿por qué no nos podemos sujetar a la ley de Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerle a las personas. El juez no hace mucho sin su cuerpo, un cuerpo policial. Los oficiales son los que ejecutan la ley. El policía no se inventa la ley. La ley ya fue constituida. El juez tiene que juzgar no conforme a lo que a él le parece,
tiene que juzgar conforme a la constitución, a la ley que ya está constituida. ¿Ok? Entonces, él no puede juzgar tampoco como quiera, no, tiene que basarse en la ley. Entonces, los jueces en Israel tenían que hacer juicio conforme a la Torá, conforme al mandamiento de Dios. Entonces, y los oficiales tienen que ejecutar la orden del juez. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos. En todas las ciudades, dice allí, había tres tipos de tribunales en Israel. Amén. Tribunales con 3 jueces, tribunales con 23 jueces y tribunales con 71 jueces. Amén. Las ciudades con menos de 120 habitantes tenían un tribunal, un Beis Din, amén, una corte judicial, un Beis Din de 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenían un Beis Din de 23 jueces, llamado el pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencia sobre asuntos monetarios. Para dar una sentencia de vida o muerte, hacía falta un tribunal de 23 jueces. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y uno de 71 jueces, en el cual el sumo de 71 jueces, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. ¿De cuál? ¿De cuál Sanedrín? El de 71 jueces. Ese de 71 jueces fue el que juzgó a Yeshua para darle muerte. O eran los que juzgaban los casos de muerte, los pecados de muerte, la idolatría, el adulterio, entre otros que eran pecados de muerte. Amén. Entonces, cuando era un caso de muerte, entonces ellos no lo podían llevar al pequeño Sanedrín o al Sanedrín de 3 jueces. Si estaban en Jerusalén, tenía que ser llevado al de 71. Por ejemplo, ahí, y aquí es donde vamos a ir comprendiendo. Mire que cuando entendemos estas cosas, que nosotros por lo regular en el sistema religioso se pasa volando uno ahí, o nunca nos lo enseñaron. ¿Por qué razón el Señor no emitió juicio cuando le trajeron a él la mujer adúltera que fue encontrada en pleno acto de adulterio? ¿Por qué? A ver, deme un segundito y ya vengo. Pero alguien que me conteste, por favor. ¿Por qué razón el Señor no emitió juicio sobre la mujer adúltera que le presentaron? Que le dijeron, Señor, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. ¿Por qué él no emitió juicio siendo él el Hijo de Dios, siendo él el Mesías? A ver. Porque él no tenía esa autoridad. ¿Mm? No le correspondía a él. Porque él no tenía esa autoridad. Ujú. Ajá. ¿Y por qué A más? él no ¿Qué le más había correspondía. ahí? A él no le correspondía, ok. No, porque él no era, Bien, él no era juez en el Sanedrín. ya, pero él era el Mesías. Ahí es donde nos damos cuenta que él no quebrantó la ley, No, para porque nada. aquella gente trajeron a la mujer para tentarlo. Le presentaron a la mujer adúltera para tentarlo, Ujú. según ellos, ¿verdad? Sí. Según ellos, para tentarlo. Déjeme, vamos a buscarlo. Eso está aquí mismo en Mateo, donde estábamos leyendo. Dice en Mateo, en Juan capítulo 7. Déjeme ver. Decisión entre la gente. Ujú. Ok.
La mujer adúltera. Déjeme ver. Déjeme ver porque si no después se los busco. Creo que es el capítulo 8. Es que en algunas versiones viene en capítulo 7:53, pero este no tiene aquí. 8, vamos a ver. Eh, Aquí, 8:4. Dice, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto probándole, oiga bien, para tener de qué acusarle. Entonces ellos no querían un justo juicio. Ellos querían era poniéndole una trampa al Señor para luego tener de cómo acusarle. Pero Jesús se inclinó con el dedo, escribía en la tierra, pero como insistían en preguntarle, Yeshua se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra, e inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Pero al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Yeshua y a la mujer que estaba en medio. Ok, entonces, dice la ley de Moisés, dice que el adulterio es un pecado de muerte. Sí, es un pecado de muerte. Yeshua, como dice la hermana Mónica, no es miembro, no era miembro del Sanedrín. Por lo tanto, él no tenía la autoridad para emitir juicio. Ahora, la ley decía que tanto el hombre como la mujer tenían que morir y ellos trajeron solamente a la mujer. Entonces, cualquier abogado penalista dice el caso no tiene noción, está viciado de nulidad, lo que le dicen los abogados a uno, porque se hizo mal el arresto, las evidencias y los testigos son fraudulentos, lo están presentando no ante el juez, sino lo están presentando ante un judío, ante un maestro de la Torá, pero no es un juez. Por lo tanto, no tiene esa autoridad. Entonces no están haciendo un justo juicio. Por eso el Señor le dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, porque cuando ellos traen a la mujer, solo la mujer, y dejaron ir al hombre, ya ellos están cometiendo un pecado. Ya ellos están violando la ley de Dios dada a través de Moisés, porque agarraron nada más a la mujer. Si ellos toman a la mujer y al hombre juntos y no lo traen a Yeshua, sino que lo presentan delante del Sanedrín, el Sanedrín los hubiera juzgado a muerte. Pero ahí ellos tiraron el caso por tierra. Entonces, cuando no se conocen los detalles de la ley de Dios, entonces mucha gente agarra este pasaje de Mateo 7, de Mateo 8, cuando el Señor está juzgando a la mujer adúltera y el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Entonces la gente toma eso porque nadie la pudo apedrear y entonces lo toma como licencia para seguir pecando porque nadie me puede juzgar. No es así, es que no conocen el trasfondo de la ley de Dios. Porque el que le hubiera tirado una piedra a esa mujer, lo apedrean a él también. El Sanedrín los hubiera juzgado a muerte a ellos porque ellos estaban quebrantando la ley por la cual ellos estaban juzgando a la mujer. ¿Sí me entendieron? No les usen mucho enredo. Bien, entonces, la corte de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre
asuntos monetarios para dar una sentencia de vida o muerte, hacía falta un tribunal de 23 jueces, de 23 en adelante. ¿Ok? En Jerusalén habían 3 tribunales, donde 2 de 23 y uno de 71, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar designado para ellos en el templo. Había un lugar en el templo, un salón especial allí donde se reunía el Gran Sanedrín para juzgar casos graves. ¿Ok? En Devarim capítulo 16, versículo 19 dice, no torcerás el juicio, no harás acepción de personas, ni tomarás soborno porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Amén. La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio, lo encontramos en el diccionario del hebreo con el H4941 y dice mispat, justicia, juicio, mispat. Amén. De ahí se deriva la otra parashá que se llama mispatín, juicios. ¿Ok? Para no torcer un veredicto, no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que Adonai manda en su Torah. No es lo que yo creo, no es que a mí me parece que es buena gente, que no, hay que juzgar conforme a lo que dice la Torah. ¿Ok? En Romanos 2:20 y capítulo 7 y verso 12 dice Romanos 2:20, instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes en la Torah, la completa expresión del conocimiento y de la verdad. La Torah es la base completa, la expresión del conocimiento y de la verdad. Versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? Aquí está hablando de la ley de Dios. ¿Que la ley es pecado? El mismo el apóstol Pablo responde, de ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torah. La Torah, la ley, me indica lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces yo no puedo venir aquí como pastor delante de ustedes, como un ministro de la palabra y predicarle de algo y decirle, hermano, Dios me habló en un sueño y me dijo que esto y esto y esto es así. Cuando la Torah está diciendo quizás todo contrario a lo que yo supuestamente recibí en una revelación por sueños. O porque un tal profeta llamándose profeta viene y me habla al oído diciéndome algo, pero que va en contra de lo que dice la ley de Dios, la ley mosaica. Puedes llamarse profeta, querubín, arcángel, como quiera llamarse. Pero si me estás hablando de algo que va en contra de la ley de Dios, no lo puedo aceptar. Por más título que tenga, por más intelecto que tenga, por más léxico que tenga en sus labios. No, yo tengo que sujetarme a lo que dice la ley de Dios. Entonces, vuelvo y leo, verso 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torah. Pues no estaría consciente de la codicia si la Torah no dijera, no codiciarás. El apóstol Pablo está tomando como un ejemplo. Pudo haber puesto cualquier otra cosa. Aquí está hablando de la codicia. Dice, yo no sabría que la codicia es pecado si la escritura, si la Torah no dijera, no codiciarás. Podemos añadirle también aquí, yo no sabría que adulterar es pecado si la Torah no dijera, no adulterarás. Yo no sabría que robar es malo si la Torah no dijera, no robarás. ¿Sí me entiende? Ahí se aplica todo. Entonces, yo tengo que conocer la ley de Dios. Un pastor que le diga a usted que ya no hay ley, que la ley fue clavada en la cruz,
te está mintiendo, te está engañando y te está haciendo pecar. Son ciegos, guías de ciegos. De manera, dice el versículo 12, de manera que la ley de Dios, la ley de Moisés, como se le llama popularmente, porque fue dada a Moisés. El Señor se la dio a Moisés para transmitirla al pueblo. Entonces, de manera, esto es Pablo, el que ponen a decir que ya no hay ley. Pero mire, el mismo apóstol Pablo dice, de manera que la ley ciertamente es santa. Y el mandamiento, ¿cómo es el mandamiento? Santo, justo y bueno. La ley de Dios es santa. El mandamiento de Dios es santo, es justo y es bueno. Entonces, ¿por qué hay pastores? Porque hay concilios, porque hay congregaciones que le están negando al pueblo lo santo, lo justo y lo bueno, para meter sus propias ideologías, sus propias doctrinas y sus propias manipulaciones. Se fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. Seguimos. Mateo 23 dice, pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Mire, este que está hablando aquí es el Cristo de amor, el Cristo de bondad, el Cristo de misericordia, el Dios, el que dicen que es puritico amor. Pero mire cómo habla. ¿Qué tal yo les hablar a ustedes así? ¿Ah? Yo les hablar a ustedes así. Pobre de ustedes. Otra versión dice, ay, ¿verdad? Pobre de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque dan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero han desentendido las cosas más importantes de la Torá, que son la justicia. La justicia, ¿qué es la justicia? La ley de Dios. La compasión y la fe, o la misericordia y la fe. Y la fe aquí es la palabra emuná, ¿ok? Estas cosas son las que hay que cumplir, aunque sin omitir aquellas. En la Torá está expresada la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. ¿Ok? No puedo acomodar o querer acomodar la ley de Dios a mi conveniencia, para conveniencia de alguien que me está haciendo favores o que es muy dadivoso conmigo, que me regala cositas, perfumitos caros, paseos a la playa, comida a restaurante fino, y tengo que juzgarlo. Por eso dice que el juez no debía de aceptar sobornos o regalos cuando tenía que juzgar. Cuando tenía que juzgar a alguien y alguien llegaba al juez con algún regalo, mira, aquí le traigo este ternero o esta vaca, se la voy a regalar. No, señor, regáleme después que yo emita el juicio. Ahorita no te voy a aceptar nada. Y si cuando yo emita el juicio y te tengo que condenar y te tengo que juzgar y tú eres el culpable y yo emito el juicio y usted me quiere regalar, aún así me querés regalar lo que me vas a regalar, yo te lo acepto, pero ahorita no. Entonces, la Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo. No los criterios humanistas, ni lo que piensa la mayoría de la población. Aquí no cabe el que la mayoría manda. No, aquí es a base de lo que dice el Eterno a través de su Torá. ¿Cómo podemos conocer el pensamiento de Dios si desechamos la ley de Dios?
La gente le suele decir a uno, hermano, ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Estudie la Torá. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal. No es lo mismo lo común que lo normal. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal, según las normas establecidas para el hombre. Hay una sola justicia verdadera y esa justicia ha sido revelada de dos maneras en la Torá, de Moshe y en Yeshua HaMashiach, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la Torá, no que estamos apartando la Torá, sino que además que ahora tenemos la Torá, la justicia de Dios, que es la Torá, también se ha manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. ¿Quién es la personificación de la justicia de Dios? Yeshua mismo, que fue atestiguada por la Torá y los profetas. No dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Eterno y además Yeshua HaMashiach revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia, es la justicia de Dios explicada. A eso vino Yeshua. Por eso él dijo, no piensen, ni se les ocurra, ni les pase por la mente que yo he venido a declarar anuladas las leyes de la Torah o los profetas. No, he venido a darles el cumplimiento, he venido a darles cómo cumplirlas, a enseñarles a cumplir. Porque cuando el texto dice yo he venido para cumplirla, no significa que él vino a cumplirla por mí. Entonces, como él ya las cumplió, yo no tengo que cumplir nada. No. El texto hebreo lo que dice es, o el original dice, que él vino para enseñarte a ti y a mí cómo cumplir la Torah. Porque para la época de Yeshua, los fariseos, los escribas, entre otros grupos que habían ahí, habían torcido la ley de Dios. Y Yeshua lo que vino es a enderezar lo que se había torcido, a enseñar correctamente cómo cumplir la Torá. Entonces, el Mesías Yeshua es la justicia de Adonai, como está escrito en 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en el Mesías, Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Mire, solo basándonos ahí, amados hermanos, tenemos que meterle mucha cabeza, mucho estudio. Solamente con lo que dice Corintios ahí, mire, ahí Pablo habla profundidad de profundidades. La palabra griega que fue traducida como justificación, la encontramos en el diccionario con el G de griego 1343, es diakoizone, ¿ok? Que significa tanto justicia como justificación. Según entiendo, la expresión aparte de la Torah en Romanos 3:21 no significa que sea otra justicia. Dice aparte de la Torah. No es que el Señor vino a enseñar, no, que además que tenemos la Torah, Mashiach Yeshua nos enseña cómo cumplir esa Torah. No significa que sea otra justicia diferente a la Torah, sino que la justicia del Eterno se ha manifestado de otra manera que no sea solamente a través de las Escrituras. ¿Ok? Son dos revelaciones de su justicia, la Torah y el Mesías, pero es la misma justicia revelada de dos maneras. Aparte de la Torah, podría entenderse como además de la Torah, paralelamente con la Torah, siempre en armonía con la Torah, pero de forma diferente. Una cosa no contradice la otra. Amén. Una cosa no contradice la otra. Por ejemplo, estos días comentaba con alguien
que me hizo una pregunta eh, sobre el nombre de Mashiach, que siempre ha habido esa polémica, ¿verdad? De que si es Yahshua o que si es Yeshua o que si es Yahoshua o que si es Yehoshua. Mire, en ese mismo eh, enredo entré yo cuando llegué a Torah, ¿verdad? Porque uno decía, pero ¿quién tiene la razón? O sea, porque uno dice una cosa y lo justifican. Los que dicen Yahshua es porque el Eterno se llama Yahweh, aunque realmente es como una de las tantas pronunciaciones, ¿verdad? Su nombre hebreo es Yuhei Bajei, ¿verdad? Entonces, muchos quieren que por fuerza, ¿verdad? A la brava, tiene que decir ya, porque ya y Yahshua. Pero cuando uno comienza a estudiar el hebreo, que ya he tenido algunas clasecitas de hebreo, o dos cursitos de hebreo ahí, hermano, ya uno va entendiendo. Y fue una de las primeras preguntas que yo le hice, por ejemplo, a la maestra con la cual estaba estudiando hasta hace poco. Entonces, por ejemplo, el nombre del Mesías hebreo es Yehoshua, no Yahoshua, ¿verdad? Hay toda una explicación del por qué no ya y el por qué el ye, ¿ok? Entonces, Yehoshua. Yehoshua es el mismo nombre de el que conocemos como Josué, que lo que significa es salvación de, la salvación de Dios. Yehoshua. ¿Ven? Entonces, eh, el Mesías, su nombre es Yehoshua. La forma aramea, que era el idioma en la época cuando nace Yeshua, era el arameo. El arameo es una lengua semita, es una lengua hermana del hebreo. Es como nosotros que en este continente americano, latinoamericano, nosotros decimos hablar español. Pero cuando usted oye los españoles de Europa, del país de España, su acento es diferente, hay pronunciaciones que son diferentes, pero es el mismo idioma. Por lo general nosotros decimos ustedes. En España no dicen ustedes, en España dice vosotros. El significado es lo mismo, nada más que dicho con de diferente manera. Pues ese es el arameo, ¿ya? Ese es el arameo y el hebreo. Son lenguas hermanas, son las mismas, son las mismas letras, son los mismos gráficos, pero se acomodan y se pronuncian de una manera diferente. Entonces, decir Yehoshua y Yeshua está correcto, ese es. Yahshua no existe. Yahshua es un invento de alguien que sacó por ahí, ¿verdad? No le voy a decir quién, se lo inventaron y comenzaron a decirlo, a decirlo, a decirlo, porque quieren obligadamente que diga ya, el ya por delante, porque si no, no es el Mesías. Locura. Yo se lo dije a una persona, usted ha estudiado la gramática hebrea, estudie el hebreo. Pero esta gente cuando se les mete algo, hermano, y se encierran en un dogma, nadie lo saca de ahí. Yo por eso no discuto con nadie, hermano. Yo he aprendido a no discutir con nadie en cuanto a la palabra. Si alguien entra para aprender, con mucho gusto aprendemos juntos. Yo soy un estudiante, yo tengo mis maestros, yo mismo soy estudiante. Mire, hermano, si usted supiera, ahorita recogí todos los libros que tengo aquí para preparar las enseñanzas. Tengo todo un material porque hay que estudiar, hermano, no es simplemente parar la oreja allí. Amén. Mire, tengo todo esto aquí, todo esto que usted ve aquí, la, el, la enciclopédica, la gran enciclopédica judía. Ok, tengo todo esto. Esto es un comentario
de Gálatas, porque estoy preparando lo que es Pablo y la ley. Estoy en eso. Estoy, hermano, mire, tengo, esto es otro comentario de Gálatas, porque estoy estudiando. Hermano, aquí me dan a mí las 3, 4 de la mañana sentado aquí en este mismo escritorio, estudiando. Estudiando. Amén. Recursos que pago con la ayuda que muchos de ustedes me brindan en su ofrenda, pago, hermano, esta inscripción para poder descargar libros, aunque muchos vienen, la mayoría vienen en inglés, con la computadora que también me ayudaron a tener, yo puedo traducirlos por lo menos ahí para leer y poder entender. Entonces hay que estudiar. No nos podemos quedar con lo que se oye, con lo que alguien me dijo. Entonces yo le digo a la gente, yo le dije a una persona de esto que me ofendió mal, feo, porque yo compartí un video sobre un judío que no cree en Yeshua como el Mesías, un judío que no cree en Yeshua como el Mesías, pero sí lo puse porque él explica cuál era el verdadero nombre de él, que no es Jesús, que es Yeshua. Si un judío que nació en Israel, que su lengua materna es hebreo y que habla español y explica, y él mismo, porque esa parte no la puse, pero él mismo se burla, se ríe de los que dicen Yahshua, porque alguien le escribió Yahshua ahí. Dice, eso es locura, eso no existe, eso no es hebreo. Es como el tal Omen. El Omen no existe en el hebreo. Yo le digo a la gente, dese a la tarea de estudiar el hebreo. Hay que estudiar el hebreo. Entonces, si no estudiamos, nos vamos a comer cuanto cuento suelten por ahí porque pareciera que tienen lógica, suena muy bonito, suena como muy convincente, pero, hermano, tenemos que, como dice el Moré Rico Cortés, verificarlo todo. Y la única manera de verificarlo todo es estudiando. No hay otra manera. No se quede. Yo trabajé en radio aquí en mi país y yo, en las transmisiones que yo hacía, me tocaba predicar, me tocaba hacer muchas cosas. Yo era locutor y de todo ahí, era predicador. Y yo siempre decía, no se quede con lo que usted escucha en la radio o en la televisión, desde un púlpito de donde usted le prediquen. Estudie, tenga la buena y la sana costumbre de escudriñar las sagradas escrituras. Esa era mi frase lema en la radio. Pero hoy la gente no quiere estudiar. Hoy la gente se oye nada más y repiten y repiten y repiten. Entonces, porque un loco se inventó el Yahshua, porque el Mesías tiene intrínseco metido ahí el nombre del Eterno. No, no necesariamente. Su nombre, Yehoshua o Yeshua, lo que significa es la salvación de Dios. Es el instrumento que Dios utilizó. Por ejemplo, en Josué, que es su nombre hebreo, es Yehoshua, es el brazo, es el instrumento que Dios utilizó para salvar a Israel. Yeshua es el brazo extendido del Eterno para salvar no solamente a Israel, sino al mundo entero, porque todo aquel que en él cree le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, no hay que basarse simplemente en las opiniones de los hombres, hay que estudiar. Entonces, 16:20 de Devarim dice la justicia y solo la justicia buscarás. La justicia. Y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que Hashem tu Dios te da. ¿Por qué se repite la palabra justicia 2 veces en este texto? Por un lado, se puede entender de manera que para Elohim es muy importante que se emplee la justicia en la nación, y por eso repite la palabra 2 veces. La justicia es uno de los pilares fundamentales para la sociedad. Por otro lado, está hablando de dos manifestaciones de la justicia que hay que buscar. En hebreo se dice perseguir, ¿ok? Perseguir. Hay dos
justicias que hay que buscar. La justicia y solo la justicia. Justicia dos veces. Por un lado, está hablando de dos manifestaciones de la justicia que hay que buscar. Amén. Como hemos visto antes, la primera está en la Torah escrita. En la Torah escrita. Hay que perseguir esa justicia para obtener una vida larga en la tierra, con shalom, con paz y prosperidad. Pero la otra justicia que ha sido revelada aparte de la Torah es Yeshua HaMashiach, la Torah viviente. Hay que perseguir esa justicia de Dios dada por medio de Yeshua el Mesías para obtener la vida eterna, como está escrito en Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24. La justicia de Dios, que Dios está dispuesto a imputar sobre la base de la felicidad mostrada por Yeshua HaMashiach. La justicia que justifica y que Dios está dispuesto a imputar sobre la base de la felicidad mostrada por, de la fidelidad, perdón, mostrada por Yeshua el Mashiach. Para todos los que mantienen su fe obediente, su emuná en él, porque no hay diferencia. Por cuanto pecaron y han quedado separados de la gloria de Dios, estando ahora en la posición de recibir gratuitamente la justificación por su gracia mediante la redención efectuada en Mashiach Yeshua. Entonces, estas dos manifestaciones de la justicia de Hashem se encuentran en Apocalipsis 14:12. Le voy a hacer un comentario aquí de esto que dice Romanos. Ahora, Yeshua es la manifestación de Dios, de la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, justificados, la justificación mediante gratuitamente, recibir gratuitamente la justificación. Entonces, como ahí dice que es gratuita, somos salvos por gracia. Por su gracia, la palabra gracia del hebreo Gesed, que significa bondad, misericordia. Somos salvos por gracia, claro, porque todos habíamos pecado. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Ya eso lo hemos repetido muchas veces. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Entonces, por lo tanto, en nosotros no hay justicia. No podíamos alcanzarla de ninguna manera, ni ninguna manera. Ni por medio de sacrificios de toros, de becerros, de vacas, de los sacrificios que se hacen anualmente, no podía justificar al hombre. La única manera de ser justificados es a través de Yeshua. Nada más. No tenemos el dinero, no tenemos riqueza, no tenemos nada que darle al Eterno para comprar nuestra salvación. Lo único que nos quedó a usted y a mí es aceptarlo gratuitamente. Es como que usted vaya a una agencia de carros, la Toyota, y usted ve un carro ahí que usted, wow, ese carro que es el carro de mis sueños, un 4x4 con aire acondicionado, con pantalla, con quemacoco, con windshield, ay, qué lindo si yo tuviera, pero no tienes el dinero para comprarlo. Y que el dueño de la agencia le dice, ¿te gusta? Sí. ¿Lo quieres? Sí. Pero no tengo dinero para comprarlo. Te lo regalo. ¿Cómo? Te lo doy, llévatelo. Venga, para ponerle los papeles a su nombre. ¿Qué haría usted? Pues eso es exactamente lo que el Eterno hizo. No tenemos cómo comprar nuestra salvación. Somos demasiado injustos, somos demasiado pecadores. Hemos quebrantado tanto de la ley de Dios que no podemos. Te la regalo. ¿Cómo? Sí. Te voy a regalar la salvación. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar el precio. ¿Y cómo voy a pagar? Voy a mandar a mi hijo a morir por ti. Porque el pecado se tenía que pagar. La paga del pecado es muerte. ¿Cierto? La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Si no voy a morir yo y él me va a regalar la salvación, pero alguien tiene que pagar por mí. El pecado, hermano, por eso cuando dice la salvación es gratis, sí, gratis, pero alguien pagó el precio. Gratis porque alguien pagó el precio.
Pagó el precio, como que alguien venga, te compró el carro, fue y lo pagó y te entregó las llaves. Usted no pagó nada, pero usted no, pero esa persona pagó por ti. Yeshua vino a morir en la cruz para pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar, para regalarnos la salvación. Entonces, una vez que te da la salvación, usted está comprometido con él para guardar y no quebrantar una vez más la ley de Dios. Estas dos manifestaciones de la justicia de Hashem se encuentran en Apocalipsis 14:12. Dice en Revelaciones o Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Aquí están las dos manifestaciones de la justicia de Dios. No están, mire, Apocalipsis 14:12. Para los que están viendo en el YouTube, léanlo en la versión suya. Aquí la estoy leyendo de la versión hebrea. Por eso le pongo el BH ahí. BH significa versión hebrea. O la Biblia hebrea, perdón, no versión, la Biblia hebrea. Ok. Entonces, por esto que dice aquí en español, lo dice aquí mismo en el hebreo. Es lo mismo. Entonces, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde se supone que ya Cristo murió, resucitó y que ya no estamos bajo la ley. Pero Apocalipsis sigue diciendo, los que guardan los mandamientos de Yahweh, o los que guardan los mandamientos de Dios, dice en la versión que usted lee, Reina Valera del 60, y la fe en Yeshua. La palabra fe, para los que nos están viendo ahí en el YouTube, la palabra hebrea para fe es emuná, que es una fe obediente, para los que obedecen, para los que se sujetan. Entonces, Yeshua ya murió, ya resucitó y ya regresará, pero todavía hay que seguir guardando los mandamientos de Dios. Según este texto, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Los que buscan estas dos manifestaciones de justicia, la Torah de Moshe y la fe de Yeshua. Usted dice, yo tengo a Yeshua, pero desprecias la ley, no eres santo. Devarim capítulo 16, versículo 21 dice, no plantarás para ti un árbol de culto o cualquier clase de árbol junto al altar de Hashem tu Dios que hagas para ti. Oiga bien, y aquí me voy a meter quizás en problemas. Aquí quizás me voy a meter en problemas por dos cosas que voy a decir. O no sé si las digo, mejor, o no las digo. Ustedes me dicen. Entonces, aquí hay dos cosas. Dice que está prohibido, no plantarás para ti un árbol de culto o cualquier clase de árbol. Entonces está haciendo diferencia. Un árbol al cual se le idolatra o cualquier clase de árbol junto al altar. No importa si no lo vas a adorar, no lo pongas junto al altar. Por eso es que en el monte del templo, que es este que usted está viendo ahí, ¿sí lo están viendo ahora? Sí. No lo están viendo ahora. Todos estos árboles que están aquí en el monte del templo, eso no puede estar allí. Cuando Israel tome posesión del monte del templo, todos estos árboles que están aquí tienen que ser quitados junto con toda esta cosa que está aquí. Eso tiene que limpiarse, eso tiene que quedar llano, limpio y ser rociados con las cenizas de la vaca roja, ¿ok? Para un ritual de purificación, porque no podía haber nada asociado con árboles, porque las naciones adoraban sus ídolos en los bosques y en muchas cosas. Entonces, es ahí donde usted y yo no podemos, hermano, meter absolutamente nada en un lugar donde se adora a Dios.
Pero hoy por hoy, y ya casi viene la época de la famosa Navidad, que es una fiesta completamente pagana, diabólica, pero en la casa de muchos creyentes ponen su arbolito de Navidad. Y yo iba a predicar, hay congregaciones donde usted se encuentra con un arbolote de Navidad, con lucecitas navideñas, con coronas pascuales y no sé, o coronas navideñas y no sé qué más. Eso es idolatría, eso es pecado y el Señor lo prohíbe. ¿Dónde lo está prohibiendo? No plantarás para ti un árbol de culto o cualquier clase de árbol junto al altar de Hashem, tu Dios, que hagas para ti. Y si usted y yo somos templo de Dios, y si nuestro hogar es un lugar de Dios, tampoco puede estar ahí. No podemos ir a participar de una cena navideña, porque es una cena idolátrica, pagana. Entonces, antiguamente había una costumbre de plantar árboles en las entradas de los templos paganos, según Jueces 6:30. Dice, la gente de la ciudad dijo entonces a Joás, entréganos a tu hijo y que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado el árbol sagrado que se alzaba a su lado. Amén. Este es a Gedeón que quieren matar, porque Gedeón, antes de ir a pelear la batalla que el Señor le entregó la victoria, él tuvo que quitar la idolatría de en medio del pueblo. ¿Ok? Está prohibido plantar árboles en el monte del templo, ya se lo enseñé, que se habla de cualquier árbol, como se habla de cualquier árbol o madera que se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera junto al templo. Este mandamiento también ha dado lugar a la costumbre de no colocar flores en las sinagogas, por lo menos no cerca del Arón Kodesh, el arca sagrada donde se guarda la Torá, amén, los rollos de la Torá. Entonces, en una sinagoga, usted no va a ver arreglos florales, ya se me pegó la lengua, ok, no está permitido por ese motivo, ok, porque se puede estar cayendo en una práctica, aunque las flores son bonitas, los ramos de flores son hermosos, no está permitido en un lugar donde se adora a Dios. ¿Ok? Devarim 16:22. Ya voy a terminar, hermanitos. Ni levantarás para ti pilar, lo cual aborrece Hashem tu Dios. La palabra hebrea que ha sido traducida como pilar es matzebah. Amén. Que tiene que ver con una sola piedra grande que sirve como altar. En el tiempo de los patriarcas, Adonai lo aceptó, pero por causa de las prácticas idolátricas de los cananeos que usaban ese tipo de piedra, se volvió una abominación para el Eterno. Amén. Ahí le dejo muchas citas bíblicas. Los israelitas solo podían hacer altares construidos con piedras o de tierra. Devarim 17:1 dice, no sacrificarás a Hashem tu Dios buey o cordero que tenga defecto o alguna imperfección, porque es cosa abominable a Hashem tu Dios. Isaac no podía haber sido un sacrificio al Eterno porque no era perfecto del todo. Sin embargo, Jesús sí pudo ser ese sacrificio perfecto porque no tenía pecado. Devarim 17:3 y que haya sido servido a otros dioses adorándolos y que haya ido y servido a otros dioses adorándolos o adorando al sol, a la luna o a cualquier de las huestes celestiales, lo cual yo no he mandado. La Torá prohíbe la astrología. ¿Ven? No leas el horóscopo. Hay gente que no sale de casa si no lee el horóscopo. Hay que tener mucho cuidado. Dentro de lo que es la práctica de la Kabbalah moderna hoy en día, usan lo que es el horóscopo. Y es algo que el Eterno está prohibiendo su Torah. ¿Ok? Y usted oye hoy en día muchos maestros que yo también los escuché al inicio, me impactaron muchísimo.
Pero cuando ya comenzaron a hablar ciertas cosas que la Biblia las prohíbe, yo, como decimos popularmente, les hice la cruz y nunca más, no los volví a escuchar. Entonces hay que tener cuidado. Que se alinearon las estrellas y que se alineó la Osa Mayor con no sé qué, con la estrella de León y Cáncer, y usted los oye, yo los he escuchado. Y tienen un revueltijo allí de cristianismo con raíces hebreas y con Kabbalah. Hay que tener cuidado. Deuteronomio 17:8 dice: si un caso es demasiado difícil para que pueda juzgar, como entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, o entre afección y afección, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que Hashem tu Dios escoja. Según Rachi, entre sangre y sangre tiene que ver con dificultad para determinar si la sangre que sale de una mujer es impura o pura, según Levíticos 15:19. Entre veredicto y veredicto tiene que ver con las leyes que regulan los daños civiles y las transacciones económicas entre los individuos, las leyes que regulan las faltas que incurren en castigo corporal, y las leyes que regulan en qué caso se aplica la pena capital. Todo esto tenía que ver, ¿ok? Entre afección y afección tiene que ver con definiciones para saber si una afección es de carácter impura o pura. ¿Sí? ¿Ok? Si un caso es demasiado difícil para ti, para que puedas juzgar, aquí está hablando a los jueces de las diferentes ciudades de Israel. La Torah fue escrita en primer lugar a los jueces en Israel. En casos de conflicto, cuando los jueces menores no podían resolverlo, tendrían que recurrir a instancias más altas, a las autoridades de Jerusalén, que son los sacerdotes levitas y un juez principal. Devarim 17:9, y vendrás al sacerdote levita o al juez que oficie en aquellos días, e inquirirás, perdón, de ellos, y ellos te declararán el fallo del caso. ¿Ok? Aquí habla de un solo juez para cada generación. Era el juez principal. Más adelante, en Devarim 19:17, se habla de los jueces que hayan en aquellos días. Esto nos enseña que entre los jueces que hay un principal. Siempre habría uno que mandaba. Devarim 17, Deuteronomio 17:11. Según los términos de la Torah que ellos te enseñen, y según la sentencia que te declaren, así harás. No te apartarás a la izquierda, a la derecha ni a la izquierda de la palabra que ellos declaren. Esto nos enseña que no apartar, que parte de la observancia de la Torah, esto nos enseña que parte de la observancia de la Torah es obedecer los decretos de los sabios. No obstante, la sentencia que dicten las autoridades tienen que ser de acuerdo a la Torah del Eterno. ¿Ok? Entonces, a mí no me está permitido desobedecer a un juez. Si ese juez está emitiendo un fallo contrario a la Torah, entonces él le tiene que dar cuenta a Dios. Según Rachi, hay que obedecerles aunque digan que la derecha es izquierda o la izquierda es derecha. Pero el Talmud de Jerusalén, en el tratado Jorayot 1:1, dice todo lo contrario. Se podía pensar que incluso si te dicen que la derecha es la izquierda o que la izquierda es la derecha, aún así debes obedecerlos para mostrar que no es así. El versículo declara: ni a la izquierda ni a la derecha. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Lo cual implica hasta que te digan que la derecha es derecha y la izquierda es izquierda. Como diciendo, no, usted tiene que entender, o el juez tiene que emitir el juicio tal cual. Para eso tenemos que conocer la ley. Para eso tenemos que conocer la ley de Dios. Cuando alguien, no porque yo, ya sea que usted me llame maestro, pastor, Roe, More, yo te voy a decir algo. No, hermano, es que es así. No, hermano, pero es que la Biblia dice tal cosa, o que la Torah dice tal cosa. No, pero yo te estoy diciendo, no.
Usted me tiene que hacer entender a mí, hermano, es que la Biblia dice esto y esto y esto. Yo, tienes razón, disculpa, me estaba olvidando de esto. Entonces, cuando alguien viene y te dice que ya no hay ley porque fue clavada en la cruz, entonces explícame Apocalipsis, que habla de los que guardan la ley de Dios y la fe en Yeshua. Entonces explícame por qué Pablo dice que vamos a decir que la ley de Dios es mala. No, en ninguna manera. La ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿cómo me vas a decir que ya no hay ley? Cuando Pablo está diciendo lo contrario, cuando Juan en Apocalipsis está diciendo lo contrario, cuando primera de Juan capítulo 3 versículo 4 me está diciendo que pecado es quebrantar la ley de Dios. ¿Cómo me vas a decir eso? No es agachar la cabeza como borreguito y decirle sí y amén a aquel que tiene título de apóstol o profeta o querubín, como quiera decirse. Hábleme conforme a la escritura, hábleme conforme a la Torá. Y si yo te estoy diciendo algo que no está conforme, vaya y escudriñe la Torá. Hay que ser un buen veriano. Los de Berea escudriñaban, dice, escuchaban a Pablo, pero se iban a la casa y escudriñaban la escritura para saber si era verdad lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo o les estaba engañando. Pero la gente, hermano, ya no quieren. Y cuando todos dicen amén, amén, pastor, y le aplauden, burradas y locuras. Compara con Hechos capítulo 4, versículo 18, 20 y capítulo 5, versículo 29, donde está escrito, y llamándolos los prohibieron terminantemente que de ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Yeshua. Mas Simón Kefa y Johanán respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios ser a vosotros antes que a Dios. Porque no es imposible guardar silencio ante lo que hemos visto y oído. No nos podemos callar de seguir predicando en el nombre de Yeshua. Juzguen, le está hablando al Sanedrín. Aquí Pedro y Juan estaban delante del Sanedrín que los estaba juzgando. Y fue ahí cuando apareció Gamaliel y les dijo, señores, déjenlos libres. Déjenlo libre, porque si esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Pero si esta obra es de Dios, no hay quien la detenga. No hay quien la detenga. Amén. Así que tengan cuidado. Respondiendo Kefa y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es por lo que te diga tu pastor, no es por lo que te diga el maestro, no es por lo que te diga el famoso apóstol o el famoso disque profeta. No. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Devarim 17:12. Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir a Hashem tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. El que no obedezca al sacerdote que te está hablando, te está enseñando, y al juez que te está juzgando conforme a lo que dice la Torá, y no obedece, tiene que morir. Es sumamente grande la autoridad delegada al Sanedrín en Jerusalén, con pena de muerte al que resiste la sentencia de esta Corte Suprema. La Corte Suprema está puesto en lugar de Dios y el que resiste a la autoridad puesta por él, le resiste a él mismo, lo cual es un grave delito. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción. Devarim 17:13. El que no se sujetó y el que no guardó la ley, que le habló el sacerdote, que le habló el juez y no quiere hacer caso, ok, en Israel era sentencia de muerte. Entonces lo ejecutaban por no obedecer. No obedecer la sentencia de lo que dice la Torá es pena de muerte. La sentencia de muerte sobre un rebelde, amén, cuando no se sujetan a la ley de Dios, eso se llama pecado de rebelión. Se rebeló contra la Torá. Entonces, la sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal en medio de Israel,
sino para producir respeto y temor reverente al Eterno y a las autoridades puestas por Él. Amén. Familia, lo vamos a dejar aquí. Tengo un compromiso ahorita, así que vamos a dejarlo acá. Si alguien tiene algún comentario o algo que decir, hable ahora o calle para siempre. ¿Qué decimos? ¿Qué les pareció? Chévere, chévere, todo chévere. Amén. ¿Todo claro? Todo chévere, mi paz, muy entendible todo. Muchas Bueno, gracias. entonces vamos a orar. Ya que no hay nadie, vamos a darle gracias al Padre. Y nos despedimos. Mañana, si usted quiere, el que pueda, y me acompaña a las 5:30 de la tarde, nos reuniremos y estudiaremos un poquito más esta preciosa parashá. Amén. Oramos entonces, familia. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natav betuchenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Dale un buen descanso a tu pueblo, una feliz noche. Amado Rey de los cielos, lo que resta de este Shabbat, que seamos altamente bendecidos y que mantengamos esta conexión divina, Padre, durante este tiempo especial. Gracias, Eterno Rey, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, familia. Que descansen todos. Shabbat shalom. Feliz noche. Shabbat shalom. Paz. Amén.